Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de español. El día de hoy vamos a ver el tema de enunciado, oración y frase. ¿Qué son los enunciados? Los enunciados son sucesiones de palabras ordenadas de manera expresiva que facilitan la comunicación de un mensaje. La oración. Cuando vamos aquí a la oración, tenemos la oración que es el conjunto de palabras que se usa para transmitir una idea o pensamiento completo. Siempre debemos recordar que cuando vamos a iniciar una oración, la debemos iniciar con mayúscula y terminamos un punto. Debemos recordar que la oración tiene un sujeto y un predicado. Cuando nosotros hablamos del sujeto, es de quien se habla en la oración. Y cuando hablamos del predicado, es lo que se dice del sujeto. Normalmente nosotros identificamos al predicado por la acción, ¿verdad? La acción que realiza quién, el sujeto. El predicado es el verbo que realiza esa acción, ¿verdad? Aquí podemos ver una oración. Aquellos niños protegen la naturaleza. Entonces, tenemos que tomar en cuenta siempre que la oración lleva el sujeto y el predicado. En la oración, el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. Normalmente identifico el predicado cuando encuentro el verbo, o sea, la acción que realiza quién, el sujeto. Dentro de las oraciones tenemos oraciones bimembres y unimembres. Vamos primero con las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres tienen dos partes, el sujeto y el predicado. O sea, que quiere decir que cuando yo voy a identificar una oración bimembre, automáticamente la identifico porque tiene sujeto y predicado. Como lo dice aquí, Juan Carlos escucha la música. El sujeto es Juan Carlos, el predicado es escucha la música. Automáticamente el verbo es escucha. ¿Cuál es la acción que está realizando el verbo? Está escuchando, ¿qué cosa? Una música. Entonces, las oraciones bimembres siempre van a tener el sujeto y el predicado. Nos vamos con las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres son un grupo de palabras que posee un significado, es decir, transmiten una información, pero no tienen verbo. Las oraciones unimembres no tienen verbo, tienen una sola parte, o sea que está formada solo por un miembro. Por eso se llama unimembre. Dentro de las oraciones unimembres están las formas de cortesía, por ejemplo, saludar, despedirse o simplemente ser correctos con los demás. Por ejemplo, yo digo buenos días, hola, saludos. Normalmente las oraciones unimembres las identifico también por los signos de exclamación. ¿Okay? Vamos ahora con los enunciados. Tenemos que los enunciados lo podemos encontrar en frases y oraciones. Ya sabemos que los enunciados son palabras ordenadas que tienen un sentido completo. Las frases no tienen verbo y no expresan acciones. Y aquí lo podemos ver. Buenos días, Pilar. Las oraciones expresan acciones y características. Y siempre las oraciones llevan un verbo. Tenemos una oración que dice, vamos a jugar con el perro, ¿verdad? Vamos a lo que es un sintagma. Un sintagma es un conjunto de ¿qué? De palabras ordenadas en un torno a un núcleo que guardan las relaciones de sentido de concordancia. Siempre cuando estamos hablando de los sintagmas, tenemos que recordar que estamos hablando de ¿qué? De oraciones, ¿verdad? Por eso es que debemos recordar siempre que las oraciones las vamos a identificar por un sujeto, por un predicado, ¿verdad? Y también tenemos que tomar en cuenta, como les decía hace un momento, los tipos de oraciones que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar oraciones bimembres y oraciones unimembres, ¿ok? Entonces seguimos a lo que es el sintagma. Tenemos el sintagma verbal. Cuando hablamos del sintagma verbal, su núcleo, ¿quién es? El verbo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, la chica de rojo viene conmigo.
¿Ven? Ahí tengo un sintagma del verbo. Tenemos un sintagma nominal. Su núcleo es un sustantivo. Cuando hablamos del sintagma nominal, puedo decir, prende la luz, por favor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el núcleo es un sustantivo, una palabra con una función sustantiva, ¿como quién? Como un pronombre. Seguimos con el sintagma adjetival. Cuando hablamos del sintagma adjetival, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es un adjetivo. Por ejemplo, tomaste una decisión muy inteligente. Tengo el sintagma adjetival y el núcleo, ¿quién es? Inteligente. Sintagma preposicional. Cuando hablamos del sintagma preposicional, según las noticias, tenemos un largo verano. En un sintagma nominal o adjetival o adverbial, siempre está precedido por ¿quién? Por una preposición, ¿verdad? Repito, según las últimas noticias, tenemos un largo verano. Automáticamente tenemos un sintagma preposicional, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Tipos de sintagma. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver ciertas oraciones. Nominal. Tiene como núcleo un sustantivo o equivalente a un pronombre. Tenemos el elefante azul. Y lo subrayamos aquí, el elefante. Es el conjunto formado por una preposición más el sintagma nominal. En este caso es el sintagma preposicional, ¿verdad? Ejemplo, con su prima. Y vemos la preposición. Verbal. Tiene como núcleo, ¿qué cosa? Un verbo. Ejemplo, come manzanas. Automáticamente lo identifico porque el verbo está conjugado, come manzanas. Adjetival. Tiene como núcleo un adjetivo calificativo. Ejemplo, loca por sus huesos. Le estamos dando un adjetivo, ¿verdad? Adverbial. Tiene como núcleo un adverbio. Cerca de mi casa. Y aquí lo podemos observar. Ok, chicos, le doy las gracias como siempre por estar el día de hoy aquí en clase. Ahora vamos a ver las páginas del libro, página 237, 238 y 39 del libro. Les agradezco por estar el día de hoy aquí en la clase. Vamos a lo que es el libro.